Se precipitan los acontecimientos en el conflicto del transporte. En 2 horas y media, la ministra recibe a la plataforma convocante de los paros. No aceptan lo acordado anoche con el resto del sector y hoy han protagonizado esta manifestación en Madrid con camioneros de toda España. En las últimas horas, los taxis, autobuses y ambulancias sí han suspendido las movilizaciones previstas para el domingo. Hola, ¿cómo están? Se desactivan parte de las protestas, pero quedan ellos hoy con chalecos amarillos. Se niegan a desbloquear la situación hasta no negociar con el Ministerio. Y la ministra accede, cambia el paso. Sara Ayuso. A las 5 de la tarde, Raquel Sánchez recibirá a la Plataforma por la Defensa del Transporte, tal y como ellos pedían. Una noticia que han conocido durante la manifestación que esta mañana ha concentrado aquí a cerca de 4.000 conductores y que reciben de buen grado, pero solo si sirve para llegar a sus propios acuerdos. Si no, si tal y como ha dicho la ministra, es meramente para transmitirles lo acordado anoche con el comité, continuará la huelga. Mis hijas tienen que comer de esto y yo, si esto no cambia, yo tengo que quitar el camión, mal venderlo. Llegas a final de mes, echas cuentas y no interesa seguir. Es que te quedan 1.000 euros y luego paga la asesoría, paga peajes, paga ruedas, paga todo. Es que no te da para nada. El resto de medidas para frenar el precio de la energía aguardan el resultado del Consejo Europeo, donde España, consciente ya de la imposibilidad de un paraguas conjunto, peleará soluciones específicas de urgencia para la península ibérica. El de España es un caso singular en el conjunto de Europa, con poca presencia del gas y muchas de las energías renovables en su producción energética. Y ahí Castilla y León es una de las comunidades líder. No le escuchábamos desde el 10 de marzo, cuando se constituyeron las Cortes y se confirmó que él sería el vicepresidente de la Junta. Y hoy Juan García Gallardo se ha pronunciado así sobre los plazos de la investidura. Ya os enteraréis. ¿Pero tendremos novedades pronto? Seguro que sí. Hablamos. Llevan 2 años con mascarillas obligatorias en el aula y lo que les protege del COVID está siendo también un obstáculo para su aprendizaje, en el caso concreto de niños con dificultades en el habla. No poder leer todo el lenguaje gestual de la cara, no poder seguir muchas veces el apoyo de los labios, todo lo que complementa el mensaje se queda frenado por el uso de la mascarilla. La lluvia se va retirando del mapa, algo quedará por la tarde, pero el fin de semana, nada. Eduardo. Efectivamente, Alejandra, seguimos hablando de algunas precipitaciones durante las próximas horas, pero tenemos por delante un fin de semana mucho más tranquilo. El pronóstico, por lo tanto, para las próximas horas nos habla todavía de algunas lluvias en puntos del sur que se extienden de forma mucho más débil al resto de la comunidad. Las temperaturas máximas suben en puntos del sur de Burgos, también en Soria, en el resto. Un ambiente agradable con máximas que se acercan a los 15 grados. No existen, por lo tanto, motivos o ahora ya excusas para no retomar totalmente la actividad y, por descontado, el cese inmediato de los actos violentos o coercitivos. Esto decía de madrugada la ministra a los convocantes de los paros, una vez alcanzado un acuerdo con las patronales grandes del sector. Pero finalmente será ella quien les explique ese contenido en persona. El Gobierno cede después de días de negarle como interlocutor y se reunirá con esta plataforma que hoy ha mantenido el pulso con una manifestación en Madrid. Sara Ayuso, ¿a qué hora es la reunión y con qué ánimo acuden? A las 5 de la tarde, Raquel Sánchez recibirá a los representantes de la Plataforma por la Defensa del Transporte. Como decías, quiere explicarles el contenido del acuerdo alcanzado anoche con el comité y transmitirles que ya no hay motivos para continuar con los paros. Ellos han conocido esta noticia esta mañana durante la manifestación que ha concentrado aquí en el entorno del Ministerio a cerca de 4.000 camioneros y vienen con el ánimo de hablar, de dialogar y de acordar, porque las medidas decididas anoche con el comité, entre el comité y el Gobierno, les parecen insuficientes, tan solo una migaja, y reclaman elevar al menos a 60 euros la rebaja
del precio del combustible por cada litro, pero sobre todo lo más importante es que quieren abordar el precio del transporte. Por eso, si la reunión es meramente informativa, no se desconvocará la huelga, porque para ellos lo más importante es la dignidad. Están abusando de nosotros estos grandes cargadores que sin camiones quieren vivir de nuestro trabajo. Precisamente esos que se sentaron anoche en esa mesa, donde seguramente no había ningún transportista haciéndole palmas. Condenamos que negocien en nuestro nombre, lo nuestro lo negociamos nosotros. O hay unos precios dignos de transporte o no se arrancan los camiones. Jesús Manuel lleva desde los 21 años más de media vida en la cabina de su camión en La Bañeza. Hijo de camionero, veía a su padre trabajar en mejores condiciones. Hoy él sale a las 5 cada madrugada por responsabilidad hacia sus clientes, más que por lo que recibe. Llevamos porque los animales no se pueden morir, la gente tiene que comer pan, tiene que tener huevos, tiene que tener leche. Pero llegas a final de mes, echas cuentas y no interesa seguir, José María tiene 2 vehículos en Santa María del Rey. Estaba cobrando 300 euros por llevar la carga de León a Madrid. 180 se le iban en combustible. Si haces 10 viajes al mes, que te quedan 1.000 euros y luego paga la asesoría, paga peajes, paga ruedas, paga todo. Es que no te da para nada. En una situación similar está Carlos. Obtiene netos 50 euros por viaje, cuando no pierde dinero. Mucha gente está apoyada por sus familiares para hacer frente a los pagos que se avecinan dentro de 4 días. Dicen que no son delincuentes, que el paro ha sido su último recurso para hacer frente a una situación a la que ven pocas salidas y que sin sus protestas el trabajo del camionero autónomo está destinado a desaparecer. Comenzó con escaso seguimiento y despliegue policial, pero rápido cogió ritmo y ganó apoyos en la calle. El paro de los transportistas empezaba a hacerse fuerte. Claro, es que somos muchos. Aunque no quieran verlo, somos muchos. Y estas acciones por toda España comenzaron a colapsar empresas, suministros y distribución. Aparecieron ruedas pinchadas en el Bierzo. Y la ministra habló. Hay una parte de la ultraderecha, de la extrema derecha, que está alentando esas movilizaciones violentas. No hizo más que calentar un ambiente ya caldeado. Es un SOS. Los gobernantes nos han obligado a llegar hasta aquí. La tensión creció en enteros cuando el gobierno empezó a negociar con otros, el Comité Nacional del Transporte. Tenemos hechos concretos y medidas concretas. La respuesta no se hizo esperar. Lo que van a hacer es un paripé. La ministra, perdone, yo creo que más o menos sabe de transporte lo que yo de filología hindú. El tono de la protesta se eleva. Que yo no sé robar, que yo no sé ser violento, que no sé cómo hacerlo. La movilización sigue, suma apoyos y grandes empresas paran por falta de suministros. El gobierno se enroca y continúa sin hablar con ellos. Y así, hasta hoy, la manifestación en Madrid rubrica 12 días de creciente tensión. Y hoy también se han seguido produciendo marchas lentas más allá de la convocatoria principal de Madrid. En León se han unido unos 40 vehículos entre camiones, tractores y taxis. Otros, sin embargo, han desconvocado el paro. Por ejemplo, la agrupación de transportistas sorianos, Agutranso, y también empresas como la salmantina Campal, que es una comercializadora de cereales para el ganado. Finalizan su protesta después de una semana. Taxis, autobuses y ambulancias desconvocan las manifestaciones del domingo después del acuerdo alcanzado anoche entre el Ministerio y las asociaciones de transportistas. Fueron 15 horas de reunión. El Gobierno amplía las ayudas de los 500 millones iniciales a los 1.000 millones de euros. Entre otras medidas, subvencionará con 20 céntimos el litro de gasoil. Lo acordado suma una treintena de medidas que superan los 1.000 millones de euros entre bonificaciones y ayudas directas. Para las primeras, daremos 20 céntimos por litro de combustible para el sector del transporte. Incluye gasóleo, gasolina, gas y AdBlue. Por camión podría suponer un ahorro de 700 euros. En cuanto a las ayudas directas, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, incluyendo a taxis, VTC y ambulancias.
Se va a crear una línea de crédito avalado por el ICO y se duplicará el presupuesto de las ayudas al abandono de la profesión de transportista. Con el fin de conseguir dignificar un sector que ha pasado por momentos en los que éramos héroes, luego no éramos tanto, pero que confiamos que a futuro resurja. Las medidas serán efectivas a partir del próximo 1 de abril. Estarán en vigor hasta el 30 de junio, fecha que se podría prorrogar según evolucionen los mercados. Y entre las primeras reacciones a este acuerdo, la del candidato a la presidencia del Partido Popular. Núñez Feijóo le reprocha al Gobierno que por su soberbia no haya conseguido evitar una huelga que sí han evitado otros países europeos. Y al final hemos tenido dos huelgas. La huelga de transportes y el paro de la industria láctea, de la industria cárnica y de nuestros pesqueros. Hemos producido el doble de daño simplemente por plantear desde la soberbia y desde unos planteamientos absolutamente alejados de la realidad lo que está ocurriendo en la calle. A la espera de lo que decida la plataforma convocante en la reunión de esta tarde, como les estamos contando, el acuerdo llega con la cadena de valor muy tensionada, pero en Castilla y León sin problemas de abastecimiento de momento. A las puertas del fin de semana hemos comprobado la presencia de un producto básico como la leche en los lineales. La situación es diferente según el supermercado que elijamos para hacer la compra, pero lo cierto es que después de visitar algunos de ellos hemos comprobado que en la mayoría hay leche, aunque no de todas las marcas. Algunas grandes superficies han recibido hoy por primera vez, después de toda una semana de suministro escaso, y piden a los clientes que compren únicamente los litros de leche que necesitan para que no se produzca un desabastecimiento. La realidad es que según avanza el día, el acopio desproporcionado de algunos clientes hace que las estanterías comiencen a estar vacías. Unos días faltó la leche. Si no es de una marca será de otra, pero habrá. Que he ido por ello y no había, así que no tengo leche. Pero hoy está todo ya, ¿eh? He comprado algo más de leche, por si acaso. Tras la huelga de los camiones, pues ¿qué quieres que te diga? Lo mismo me quedaba sin leche y para mí la leche es bastante importante. El resto de medidas del Gobierno para frenar la subida de la luz y del gas dependen de lo que a estas horas se sigue debatiendo en Bruselas. Continúa el Consejo Europeo y ahora mismo hay compromiso de todos los países para rebajar el precio de la electricidad. De momento, eso sí, no hay acuerdo en el cómo hacerlo. Donde sí ha habido un gran avance es en el intento de reducir la dependencia del gas de Rusia. Estados Unidos ha acordado que mandará más gas natural a la Unión Europea. Nos unimos para reducir la dependencia de la energía rusa. Putin usa sus recursos energéticos para coaccionar y manipular a sus vecinos. Es para lo que los usa. Usa los beneficios para financiar su maquinaria de guerra. Como europeos, queremos diversificar nuestras fuentes lejos de Rusia, hacia otros proveedores que son amigos en los que confiamos y, por tanto, el compromiso de Estados Unidos de proveer a la Unión Europea con al menos 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado este año es un gran paso en esta dirección. Europa busca no solo abaratar precios y reducir la dependencia, sino aprovechar para acelerar la transición energética. Esa apuesta europea por las renovables es ya una realidad en nuestra comunidad. Castilla y León ha incrementado más de un 8% su generación renovable. Casi el 90% de la electricidad que se genera en nuestra comunidad es verde. Proviene de renovables como la eólica, la fotovoltaica o la hidráulica. Generamos más energía de la que consumimos, el doble. Fíjense aquí, más de 27 millones de kilovatios hora producidos frente a los 13 millones que demandamos los castellanos y leoneses. Eso significa que exportamos otros 13 millones de kilovatios hora. Pues bien, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha vuelto a poner de relieve la alta dependencia que tenemos del exterior a nivel energético. La necesidad de reducir los precios y asegurar el suministro hace que vuelvan al centro del debate técnicas de extracción como el fracking. Actualmente en nuestro país está prohibido, pero ejemplos de éxito como el de Estados Unidos pueden reabrir el camino.
La técnica del fracking supone inyectar en los pozos una mezcla de agua, arena y ciertos productos químicos. España descartó esta posibilidad hace años y con la ley del cambio climático se prohibió este tipo de trabajos. Desde hace más de 5 años, pues legislativamente se ha movido ficha para impedir el desarrollo de este tipo de energía. El primer paso para abrir la puerta a esta técnica sería cambiar la legislación a nivel nacional y después a nivel autonómico, sobre todo en los territorios del norte, donde más reservas hay. Sería importante que las comunidades autónomas que han aprobado desarrollos normativos contra esta técnica productiva la retiren. Los expertos destacan el potencial que tiene nuestro país. En torno a los 30 o 40 años de autoconsumo podrían estar garantizados. Según algunos estudios de empresas del sector, la huella de carbono se reduciría en España más de un 60% si el gas se produjera de forma local. Estados Unidos es un ejemplo de éxito en este sentido. No ha habido incidencia medioambiental significativa. De hecho, allí se da libertad a los propietarios de las fincas para que decidan si permitir o no que su suelo se utilice para esta técnica, percibiendo a cambio un porcentaje de los beneficios. De momento, en España, la opción del fracking parece bastante remota. La acerera Roldán de Ponferrada negocia un ERTE para toda la plantilla, 400 trabajadores, durante un año. Lo justifican los precios de la energía, la falta y precios desorbitados de la materia prima y también la huelga de transporte. La compañía y el comité quieren cerrar el acuerdo en un periodo de 15 días. Lingotes Especiales anuncia un paro de 2 días, el próximo lunes y martes, ante la falta de suministros y también por la falta de salida de su stock. La empresa ha acordado con el comité un ERTE por causas de productividad. Pues es una situación insoportable para las industrias. El transporte ha estado en paro y eso pues hace que ni tengamos materias para poder trabajar y lo que es peor, ni para poderlas expedir, porque no te las compran las empresas porque están paradas también. La subida del precio del gas y de la electricidad no solo inquieta a los hogares o a las empresas. También las administraciones están afrontando como pueden el mayor coste de la energía. Sus facturas también engordan. En algunos casos son el triple de lo que habían presupuestado. Colegios, instalaciones municipales, edificios administrativos. La subida de la energía también trae de cabeza a los ayuntamientos. En el de Ponferrada, su recibo... El año pasado habían sido 1.700.000. Este año puede triplicarse. Tras echar cuentas en Palencia... Estamos hablando de incrementos del 20 o el 30%. Y mientras en León la subida de su factura... Entre unas cosas y otras cercana al 1.000.000 de euros. Si hablamos de alumbrado público, en Salamanca... Un 80% de incremento de coste sobre lo que nos costaba. Pero hay excepciones. Por suerte tenemos precios fijos en 2 de los principales contratos de suministros de este ayuntamiento, como es la luz y el gas. ¿Y qué pasa en las diputaciones? Pues en la de Valladolid... Casi un incremento multiplicado por 4. Y de presupuestar 376.000 euros en noviembre a 1.200.000 en marzo. Visto lo visto, en Segovia ya esperan... A mediados de año pues tengamos que hacer una incorporación de créditos. Aunque los hospitales también notan la subida imparable de la energía. Hay que tener unas condiciones óptimas en planta, en quirófanos. Y eso implica gastar más. Solo en el complejo asistencial de León se acaban de destinar 2 millones de euros para gas. Se triplica el coste. De hecho, para más de 120 centros de la Gerencia Regional de Salud, el presupuesto para gas ha tenido que aumentar un 30%, entre otras cosas para encontrar empresas que den este servicio y les salgan las cuentas. Un 30% estima el Ayuntamiento de Ponferrada que reduciría la factura energética si enganchara a la red la central de calor. Se trata de un equipamiento que funcionaría con biomasa, finalizado hace más de 2 años, pero que ha arrastrado un largo proceso judicial por no adecuarse al planteamiento, el lugar elegido para ubicarlo. Ahora, cuando el consistorio daba pasos para ponerlo en funcionamiento, la Asociación de Vecinos de Compostilla y el grupo ecologista Aire Limpio han iniciado un nuevo proceso judicial contra las últimas licencias que se le habían concedido.
El Producto Interior Bruto creció en 2021 más de un 5%, así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística. Nuestra economía registró su mayor avance desde el año 2000 y una décima más de lo estimado. Regresa a tasas positivas después de que la pandemia provocara un descenso histórico de casi el 11%. Y lo que sube también es el interés por coches de segunda mano. La falta de vehículos nuevos está haciendo que aumente la demanda por los de ocasión y también su precio. Ya cuestan el salario medio de un año en España, algo más de 17.000 euros. Seguro que si necesita coche se lo ha planteado. Llevábamos un tiempo ahí que queríamos cambiar de coche, pues un poco mirar, a ver. La lista de espera para uno nuevo ha hecho que los de segunda mano vivan un momento dulce. Básicamente por la entrega. No es inmediata, pero vamos, prácticamente inmediata, sí. Hay una falta de estocaje de los vehículos nuevos y nosotros tenemos. Pero ojo, se han revalorizado. Yo creo que están un poco caros. No están baratos, no. Están más caros que hace un año. El precio del vehículo usado en España supera los 17.500 euros, solo 3.000 menos que uno nuevo. Nunca habían estado tan próximos. Sube algo los precios porque de por sí nos suben los precios a nosotros en la compra. Entonces, en lo que compras un vehículo a un precio más alto de lo normal, le adecuas para poderle vender en perfectas condiciones y a una garantía como es debido, porque además es lo que más quiere la gente, dar garantías mínimo de 2 años, 3 años. Porque sin nuevos se quedan sin producto. En un año su stock ha caído un 25%. Realmente ahora el problema que tenemos mayormente es localizar vehículos en buen estado y con poco tiempo y con pocos kilómetros. Es más problemático eso que realmente venderlo. Y ahí Internet ha abierto una nueva puerta. Antiguamente teníamos un 70% de venta en concesionario y ahora se ha dado la vuelta totalmente. Nos va a venir un señor de Portugal a ver un vehículo concreto. Hasta el domingo más de 300 vehículos se reúnen en esta nueva edición de Feriauto. Se cumplen hoy 15 días de la constitución de las Cortes sin que esté cerrada la fecha para la investidura. No es la primera vez que los tiempos se dilatan. En 2019 pasaron 18 días entre la fecha de constitución del Parlamento y la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. La negociación con Ciudadanos dilató el trámite. También en el último gobierno de Juan Vicente Herrera en 2015, donde fue investido en segunda votación con la abstención de Ciudadanos. Pasaron 17 días entre ambas fechas. En 2007 y 2011, legislaturas con mayoría absoluta de los populares, las dos sesiones se separaron solo 8 y 9 días. Y esto que van a escuchar decía esta mañana el portavoz de Vox sobre si la investidura será la semana que viene. Señor Monago en Extremadura, que se está volviendo de Izquierda Unida. No soy el señor Monago. Ya os enteráis. Pero tendremos novedades pronto. Seguro que sí. Hablamos. Sobre la demora en la sesión de investidura se siguen quejando los grupos parlamentarios. El PSOE insiste en que no se puede permitir que Castilla y León lleve 3 meses parada, pero a la vez reconoce las pocas actuaciones que tienen al alcance para provocar que se agilice esta situación. Hombre, si nosotros vemos que esta deriva continúa muchos días, pues sí, en virtud del artículo 37, en su primer párrafo, podríamos solicitar la convocatoria de la Junta de Portavoces. Pero, insisto, el presidente querría tener que convocarla y, en segundo lugar, una vez convocada, tienen mayoría en la mesa, con lo cual tampoco convocarían el pleno de investidura si no lo consideran. En Vox habría malestar por el nombramiento del exconsejero de Cultura, Javier Ortega, como jefe de Servicio de Estudios y Documentación de la Consejería de Cultura. Un puesto de libre designación cuyo nombramiento se publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León. El consejero de Presidencia y la delegada del Gobierno se han reunido esta mañana con distintas entidades locales para seguir coordinando la llegada de ciudadanos ucranianos. En Castilla y León se han registrado 150 protecciones temporales. En la reunión se ha aprobado también un protocolo para atender en los lugares de llegada, como estaciones y aeropuertos, los desplazamientos masivos. Y, entre tanto, el Consejo Europeo debate un quinto paquete de sanciones a Rusia, aunque no todos los socios están de acuerdo. Anoche el presidente de Ucrania intervino en la cumbre de los 27 en Bruselas. Zelensky agradece la unidad frente a Moscú, pero lamenta que no se haya actuado antes.
Habéis impuesto sanciones. Os estamos agradecidos, son pasos firmes, pero ha sido un poco tarde, porque si hubieran sido preventivas, Rusia no habría comenzado la guerra, aunque nadie sabe. Ahora estamos preparando la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Os pido que no la demoréis, por favor. Son las trincheras del frente de Kiev. Las tropas ucranianas mantienen posiciones como esta alrededor de la capital. Muchos son voluntarios de localidades cercanas que han caído en manos de los rusos. Le dije a mi mujer que cogiera a los niños y se refugiara, y yo me fui a la oficina de reclutamiento y me enrolé en esta unidad, relata Andriy, un soldado procedente de Bucha. El ejército ucraniano ha lanzado una contraofensiva en el noroeste de Kiev y ha conseguido que las tropas rusas retrocedan algunas posiciones a 35 kilómetros de la ciudad. Se combate en las localidades de Irpin, Ostomel y Borodianka. Por su parte, Rusia asegura que ha destruido el mayor depósito de combustible de las fuerzas ucranianas, en un ataque con misiles de crucero disparados desde sus barcos. Moscú niega haber utilizado bombas de fósforo como denuncia Ucrania. Son las mentiras de Occidente. Quieren reescribir la historia y acabar con Rusia, una nación de más de 1000 años. Lo hace ante las advertencias de Joe Biden ante el posible empleo de armas químicas por parte de Rusia. El presidente estadounidense visita hoy Polonia para mostrar su apoyo, mientras se van conociendo cifras de los peores episodios de esta guerra. El ayuntamiento de Mariupol asegura que murieron 300 personas en el bombardeo del teatro de esta ciudad el 16 de marzo. Ese edificio era el refugio de centenares de civiles, entre ellos muchos niños. Un varón de 38 años ha fallecido esta madrugada en un accidente laboral en Valladolid. El hombre trabajaba en esta empresa metalúrgica Oviedo cuando le cayó encima una chapa de aluminio de gran tonelaje. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte. Según el sindicato UGT, el fallo de unos ganchos de sujeción defectuosos provocaron la caída de la chapa. La Fiscalía Europea reclama investigar por malversación el contrato por el que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso. El Departamento Fiscal Europeo sospecha, a diferencia de la Fiscalía Española, que puede existir un fraude en las subvenciones en el contrato de venta de mascarillas, porque la operación fue ejecutada con fondos europeos. 2 años y 25 días después, el Ayuntamiento de Ávila ha vuelto a celebrar una sesión plenaria de manera presencial. No se veía esta imagen desde el 28 de febrero de 2020, justo antes del confinamiento. Mientras, los contagios siguen estabilizados, poco más de 1000 en las últimas 24 horas. Han fallecido 3 personas más en hospitales. La pandemia nos ha afectado en muchos factores de nuestra vida, especialmente en la calidad del sueño. Las unidades del sueño han visto multiplicadas las consultas en los 2 últimos años. Según los estudios, 1 de cada 10 personas tiene trastornos del sueño. El estrés, la ansiedad y la depresión están detrás del aumento de la patología más común, el insomnio. Como va asociado el insomnio con trastornos como la ansiedad o la depresión, pues se ha visto agravado y hemos visto un gran aumento de estos. Entonces, pues eso, hay más prevalencia por culpa de la pandemia, porque hemos estado en un entorno de más estrés y el estrés obviamente perjudica a la hora de conciliar y mantener el sueño. Llevamos 2 años con la mascarilla y 2 cursos con su uso obligatorio en las aulas y las consecuencias están llegando a las consultas. Un 20% más de niños tratados con problemas del habla. En el caso de los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, los especialistas dicen que los problemas se han hecho más evidentes. En sí, el equipo completo, ¿cómo le llamamos? La mascarilla es una barrera para el aprendizaje de los niños con trastorno específico del lenguaje. No poder leer todo el lenguaje gestual de la cara, no poder seguir muchas veces el apoyo de los labios, todo lo que complementa el mensaje se queda frenado por el uso de la mascarilla. Si además el niño tiene TDAH, un simple cubrebocas de tela es suficiente para desconectar la atención y repercutir en el rendimiento escolar. Si en clase han estado hablando de los ríos y él no se ha quedado con nada porque su cerebro simplemente se va, luego en casa pues no sabe lo que tiene que hacer, hay que apoyarle. Además, el uso de la mascarilla tiene un fuerte impacto emocional en los menores con déficit de atención e hiperactividad.
es un motivo de ansiedad. Sí que hemos observado que las conductas impulsivas en muchos de los casos pues han hecho que sean más penalizados dentro de lo que es el contexto escolar, dentro del aula, porque se la bajan, porque no se la colocan bien, porque luego no se dan cuenta. Esa falta de reflexividad en muchos ha sido un poco más notoria. El primero que se olvide de la secuencia se lleva todas las cartas. Con juegos como este trabajan las especialistas con niños con TDAH para compensar lo que se ha restado con la pandemia. La subida a las torres de la Catedral de Salamanca y los andenes superiores del templo cumplen 20 años. Una idea pionera en su tiempo que ha acabado por convertirse en la joya de la corona turística de esta ciudad. Este aniversario tendrá sorpresas. Paco Gómez. Fue una de las primeras catedrales que se animó a abrir sus espacios en altura a las visitas turísticas. De aquello hace ahora 20 años y desde entonces por aquí han pasado 2,5 millones de turistas, convertido en todo un hito patrimonial en la comunidad. Jerónimo, sin embargo, todavía tiene capacidad para seguir sorprendiendo. Hoy nadie concibe la ciudad sin Jerónimos, pero en 2002 parecía casi una locura abrir al turismo las torres de la Catedral Salmantina. Un camino común que no es exclusivo del Cabildo, que no es exclusivo del Ayuntamiento, cuyos frutos pues se ven claramente. Poco a poco se fueron abriendo espacios para conformar una oferta turística única. Las cifras son un reflejo del éxito. Han pasado por aquí más de 2,5 millones de personas. ¿Y qué es nuestro producto estrella? No hay mejor embajador de Salamanca. Pero Jerónimos no se acaba nunca. El nuevo proyecto es abrir al turismo la sobrebóveda. Sabremos cómo se hizo el gigante. Veremos su esqueleto a más de 60 metros de altura. Espacio verdaderamente apasionante, no solo por lo que significará de emotivo para quien lo visite, podrá comprender lo que dicen los tratados históricos y leerlo en los muros de la catedral. Son 200 escalones, es verdad, pero no parece un precio demasiado exigente para subir al cielo. Bueno, pues asomados así al cielo de la ciudad de Salamanca nos despedimos. Ahora los deportes, que tengan un buen fin de semana. Adiós.